conocen al pastor Marcos Castillo. Él ha sido el orador en esta semana de conferencias. Y bueno, él es el capellán del Sanatorio Dentista. También es el capellán del Colegio Altamirano, el Seima. Y también atiende una de las iglesias del distrito de Miscuac. Así es que imagínense, ¿verdad? Pero bueno, la juventud es algo muy valioso. Pastor Marcos, bienvenido. Que Dios lo bendiga de manera abundante en esta mañana. Un excelente sábado, mis queridos hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos? ¿Están felices? Yo sí me siento muy feliz. Uno, porque veo la iglesia casi llena. Dos, porque sé que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y tres, porque este es el mejor lugar del mundo. Amén. Yo estoy feliz con el Señor porque, como dice el hermano Sergio, hay tantas actividades que hacer, pero hay un solo compromiso que hacer. Y ese es con Dios. El día de hoy vamos a tener el último tema de nuestra semana, de nuestra pequeña campaña de evangelismo que llevó el título Hoy quiero triunfar. Y el último tema lleva el título de Individuos y no montones. Hoy quiero que abras tu Biblia, vayas conmigo al Evangelio según San Juan y busques el último de los capítulos que tiene este Evangelio. Este Evangelio, en el capítulo 21, la Biblia expone los momentos más importantes de la vida del Señor Jesús. Jesús está a punto de partir. Jesús está a unas horas de poder despedirse de sus discípulos. Está a unos cuantos días de que el Padre reclame al Hijo y sea traspuesto de la tierra al cielo. Y ya el Señor se encargó una noche antes de decirles cuál es el principio para poder triunfar y llegar al reino de los cielos a sus discípulos. Ya les enseñó a predicar, ya les enseñó a sacar demonios, ya les enseñó a hacer obras de sanidad, ya les enseñó a multiplicar los panes y los peces. Ahora, los discípulos saben que cualquiera que no tiene humildad no puede ser grande en el reino de Dios. Podrán hacer 1000 cosas, pero si no tienen humildad no pueden llegar al reino de Dios. Y el Señor mismo se quitó su manto, se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Les enseñó que uno de los requisitos para poder alcanzar la salvación por gracia en Cristo Jesús es aceptar quién soy yo y quién es Dios. Nada más. El tema del día de hoy se centra especialmente en el capítulo 21. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Dice la Escritura: cuando hubieron comido, otras versiones dicen, cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo entonces: apacienta mis corderos. Y hasta ahí vamos a leer. Hay algo que nosotros debemos entender en el plan de la salvación. El plan de la salvación consiste en que cualquiera que crea en Cristo Jesús y sea bautizado, ese será salvo, dice la Biblia. La Biblia menciona que la salvación es un trabajo ya realizado. La salvación es un trabajo ya pagado, ya bien invertido, porque el que hace todo para la salvación es Cristo Jesús. Jesús es quien murió por nosotros, y la Biblia, en el resumen de todo el Evangelio de Jesucristo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En el plan de la redención, el trabajo del ser humano no es buscar su salvación. No, la salvación ya está dada para el hombre. La responsabilidad de cada hombre y mujer que ama a Jesús y que cree en Jesús solamente es abrazar su salvación. Solamente es aferrarse a ella y por ningún motivo dejar que su lugar aquí en la iglesia y allá en el cielo lo ocupe otra persona. ¿Me pueden repetir lo que dije? ¿Cuál es la responsabilidad de cada hombre y mujer? No es buscar la salvación, porque la salvación ya está. Simplemente es abrazar su salvación y no permitir que alguien más ocupe su lugar. Oye, la corona que Jesús te da a ti es tuya y de nadie más. El lugar que Dios
puso para ti en esta iglesia es tuyo y de nadie más. No te vas a salvar, tú nada más vas a abrazar la salvación de Jesús. Mira, la Biblia nos dice que la salvación tiene un solo principio. ¿Cómo es la salvación? Con un carácter personal. Por eso el título era individuos y no montones. Al Señor no le importa salvar multitudes, al Señor le importa salvar a cada persona individualmente. Ya que nosotros hemos entendido que el llamado de Dios es individual y cada persona es responsable de abrazar su salvación, no de querer salvarse porque la salvación ya está. Entonces ahora sí podemos entender este último capítulo de la Biblia en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Hay 3 preguntas que Jesús le hace a Simón Pedro, y lo peor de todo es que estas preguntas no son diferentes, son exactamente iguales. Me quedé en el versículo 1, vamos a leer el versículo 2, que vendría a ser el 16, perdón. Dice la Biblia: volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, y la pregunta fue exactamente la misma. Dice la Biblia: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea a mis ovejas. Versículo 17, le volvió a decir, ¿ahora qué ves? La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás. La pregunta fue la misma pregunta: ¿me amas? Y la Biblia dice que Pedro se entristeció y le dijo de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y respondió al Señor y le dijo: ¿cómo? ¿Tú lo sabes cuánto? Todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que te amo. Y entonces Jesús contestó: apacienta mis ovejas. Hay algo que el apóstol Pedro hasta este momento no había aprendido, y que Jesús, antes de ascender al cielo, no podía irse sin dejarle esto en mente al apóstol Pedro. No podía irse sin que el apóstol Pedro entendiera que su salvación es suya y de nadie más. Que nada de lo que haga otra persona va a ser mella en mí para decir: ya no quiero seguir a Jesús. Ya no me interesa tener ese sello de la salvación. Jesús hace 3 preguntas iguales a Pedro. Pedro responde de una manera que a Jesús le sorprende, porque ese no era el Pedro que Jesús conocía. Ese no era el Pedro que decía: oye, yo voy primero, yo saco la espada y si hay que pelear nos bajamos. Ese era otro Pedro que estaba como triste, como chiviado porque algo había pasado. Y la Biblia dice que cuando Pedro entiende que el mensaje es muy, muy importante para él, el mensaje se centra en la salvación del apóstol Pedro, él empieza a tener algo muy, muy significativo. La Biblia dice que al parecer Jesús se estaba guardando estas preguntas para el apóstol Pedro. ¿Recuerdas que había pasado 2 noches anteriores? 2 noches anteriores Jesús había invitado a sus discípulos a compartir el pan y el vino. Se habían lavado los pies, se habían pedido perdón, y Jesús dijo en esa mesa, en un lugar que se llamaba el aposento alto: uno de entre nosotros será ¿quién? Mi verdugo. Uno de ustedes será quien me traicione. ¿A quién? A mi Jesús. Y la Biblia dice que el apóstol Pedro, de entre todos los discípulos, se puso en pie y con voz firme dijo: Señor, aunque todos te negaren, ¿él qué dijo? Yo no sé si tú entiendes la expresión de la Biblia, pero vamos a suponer de la siguiente manera. Esta es una billetera como cualquier otra, pero supongamos que dentro de la billetera está el salario del mes completo, que tú ganas. 5,000, 7,000, 10,000, lo que tú ganas, piensa que está en esta cartera. Y digamos que la cartera se perdió aquí en la iglesia. Y ahí está el pastor Abdiel, cierra la puerta. Y dice él: aquí nadie sale hasta que la cartera aparezca. Porque donde la cartera se perdió, estábamos todos nosotros, y aquí
se cierra la puerta. Entonces el hermano Sergio desde allá atrás se levanta y le dice al pastor: pastor, aunque todos sean unos ladrones, yo no robo. Te pregunto, ¿qué sentirías? Yo vería al hermano con una roña, con ganas de que se ha creído, piensa que ama más a Jesús, piensa que es más hombre que yo. Está diciendo que todos somos unos ladrones, menos él. Con esa desfachatez, el apóstol Pedro se atrevió a decir con Jesús el día de la cena: aunque todos te negaren, porque todos ellos pueden ser traidores, pero yo no. Y entonces Jesús le dice: mira, Pedro, a ti te digo que mañana, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado ¿cuántas veces? 3. Ahora entiendes por qué Jesús le está haciendo 3 preguntas exactamente iguales a Pedro. Porque de la misma manera en que Pedro dijo: yo no te negaré, de esa misma manera negó a Cristo. Y la Biblia dice que Jesús le está guardando esta oportunidad. Se reunieron los discípulos, llegaron otra vez al aposento alto. Jesús se iba a presentar delante de ellos para que su fe no claudicara, no cayera. Y llegó el apóstol Pedro. ¿Sabes que nadie lo imitó? ¿Sabes que desde el momento en el que él decidió negar a Jesús, los discípulos se enteraron? ¿Sabes que cuando estaban en la reunión, los discípulos lo veían aquí por debajo del hombro y decían: ¿qué hace aquí? Y la Biblia dice que cuando llega el momento en el que Jesús se presenta a sus discípulos, no habla con ninguna conversación con sus discípulos a excepción de Pedro. Y las preguntas que le hace Pedro es como si Jesús le hubiera guardado ese a Pedro para decirle: Pedro, no puedes estar confiado de tu salvación, no puedes tener ese exceso de fe de tu salvación. Tú debes entender que si alguien es salvo es por Cristo. Tú debes entender que si alguien es salvo es porque se humilló, es porque reconoció su incapacidad, pero aceptó la voluntad de Dios. Sigue leyendo conmigo en el texto. Dice el versículo 18: de cierto te digo. Mira, Jesús le hace las preguntas a Pedro. Pedro dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te negué, eso es verdad, yo no me voy a echar para atrás. Tú lo sabes todo, pero también sabes que en lo más profundo de mi corazón también te amo. Eso es cierto, Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías, ibas donde tú querías, pero cuando seas un viejo extenderás las manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde tú no quieres. Esto dijo dando a entender cómo sería la muerte que glorificaría a Dios. Y entonces añadió Pedro: sígueme. Te pregunto yo a ti, ¿cuál es la muerte en la que se hay que extender los brazos? Mira, Jesús le estaba diciendo algo a Pedro: Pedro, necesito que te insertes nuevamente en el grupo de los 11. Necesito nuevamente que tú seas una vez más mi discípulo. Pero antes de que tú tomes tu elección, déjame decirte algo. Déjame decirte, mirando con ojos en el futuro, porque Jesús era un profeta, mirando cómo será tu vida y tu vejez, quiero decirte que tu muerte será también en la cruz. Pedro, ¿estás seguro que me quieres seguir? Si es así, sígueme. Mira, tengo una nota ahí. Dice el manuscrito, dice de la siguiente manera: la muerte del apóstol Pedro fue de la siguiente manera. En las crónicas de Eusebio se siguió la muerte del apóstol Pedro y Pablo como los años duodécimos y 14 de Nerón. Cuando Nerón era emperador romano, en la época de él, la crisis para la iglesia aumentó y los discípulos de Jesús fueron perseguidos, y el apóstol Pedro fue en esta época, en el año 67 después de Cristo, que es llevado a juicio y luego llevado a la muerte. Y el apóstol Pedro muere crucificado, nada más que la petición de él es: yo no puedo morir como mi maestro, yo no soy digno de morir como Cristo, a mí si me van a colgar, háganlo de cabeza.
Y el apóstol Pedro muere de esa manera. Mira, la crónica de Eusebio lo dice, un historiador importante. Pero también el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Juan, alude y señala que ese hombre, Nerón, fue enemigo de Dios, fue enemigo de los apóstoles, y así es como muere el apóstol Pedro. Pedro se entera de cómo es que va a morir. Pedro se entera cómo va a morir. Pero mira, el versículo 20 dice algo muy importante. Dice la Biblia, volviéndose Pedro, vio que le seguía ¿a quién? Dice la Biblia, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús, ¿qué cosa? Amaba mucho. El mismo que en la cena se había recostado a su lado, a de él, y le había dicho, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Mira, el texto no lo dice de manera directa. Hay un mensaje subyacente en estos versículos bíblicos. El mensaje es el siguiente: entre Pedro y Juan había un no sé qué, que no sé cómo, pero que había que pelear por el amor de Jesús. Había un afán por Juan y por Pedro por decir, yo soy el mejor discípulo de Jesús. Pero la conversación de Pedro y Jesús se está haciendo frente a todos los discípulos, frente a María, frente a Marta. Se está haciendo de manera pública esto. Y mira, Pedro dice, a mí me va a tocar una muerte de cruz. A mí me va a tocar que me lleven, que me enjuicien y que me cuelguen. Y la Biblia dice que cuando él miró a ver a los discípulos, se dio cuenta que detrás de él venía uno, el más joven de todos. Venía uno a quien la compañía de Jesús era tan agradable, era tan cálida, que dice la Biblia que era el discípulo amado de Jesús. Y yo te dije el día de ayer y antier, no es que los hijos se amen más. ¿O sí es cierto? ¿Alguien ama más a un hijo que a otro? ¿Cómo se aman los hijos? Igual. Pero no se puede tratar igual a los hijos, ¿sí? Haría falta que los hijos fueran iguales, pero como no son iguales, no se les puede tratar igual. Jesús amaba mucho a Pedro y amaba mucho ¿a quién también? A Juan. Pero Pedro creía en su mente que Jesús amaba más a Juan. Por eso él dice, ¿quién está escribiendo el libro? Juan. Porque él no dice, cuando Pedro se dio la vuelta y me vio a mí que venía, mira, el escritor es muy prudente y en la manera de escribir, él sabe que debe hacerlo así en tercera persona. Cuando él escribe de esta manera y dice, cuando Pedro vio que venía el discípulo amado, hizo una pregunta directa a Jesús. Y le dijo, si esto me va a pasar a mí, a este amiguito tuyo, a este consentido tuyo, ¿qué le va a pasar? Mira, cuando una persona está en pecado, una persona toma las características de Satanás. Cuando una persona sabe que su nombre va a pasar a la junta, ¿sabes qué piensa primero? Me van a pasar a junta, me van a desfraternizar, me van a censurar, pero yo les sé unas cuantas cosas también a mis hermanos. Y si a mí me llevan, yo voy a empezar a acusar, yo voy a empezar a señalar, yo voy a empezar a sacarle trapitos al sol a todo el mundo. Mira, Pedro estaba saliendo de esa dinámica del pecado. Pedro todavía tenía guardado en su corazón algunas características de Satanás. Él dijo, si a mí me va a pasar eso, yo me voy a consolar en lo que le va a pasar a Juan. Y la Biblia dice de la siguiente manera, la respuesta que da Jesús es increíble. Jesús le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué te importa? Y mira, los discípulos empezaron a creer que el apóstol Juan no moriría. Pero Pedro entendió que la salvación es ¿de qué manera? Personal. Pedro entendió que su trabajo como discípulo de Jesús no era mirar lo que hace fulano o lo que hace mengano. Era fijar sus ojos en ¿quién? Cristo. Pedro entendió
entendió, y la Biblia dice que en verdad murió. La historia bíblica nos dice, sí murió el apóstol Pedro, pero se fue sellado con una garantía de vida eterna. Porque él entendió que lo que hace mi hermano o deja hacer fulano, eso no hace mella conmigo. Mi salvación es mía, ya me la dio Jesús. Lo único que tengo que hacer es abrazarla, es perseverar, es querer ser salvo. En la semana veíamos varios temas y dijimos que para que el Señor nos saque del hoyo, hace falta salir primero de un hoyo mental. En la semana vimos que para que una persona pueda alcanzar el triunfo hoy, debe aprender a confiar en Dios. Y aun cuando Dios dé algunas opciones que parecen complicadas de realizar, son las mejores. El apóstol Pedro se quedó sorprendido porque él creía que Jesús amaba más a Juan, pero no era eso. Jesús amaba igual a los dos. Y la prueba de eso es que Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedro, tú eres Cefas, y sobre ti, ¿qué dijo el Señor Jesús? Edificar. Mira, si Jesús no amaba a Cristo, no le hubiera hecho ese privilegio de ser el pastor de los discípulos. ¿Y el pastor de quién? De la iglesia. Jesús amaba a Pedro, pero no trataba a Pedro igual que amaba a Juan. ¿Tú sabes quién estaba con Jesús el momento en que estaba crucificado? Juan. Y cuando Jesús estaba en la cruz colgado, a punto de morir, él dijo: madre, ahí está quién. Hijo, ahí está quién. Ahora entiendes por qué. Porque Juan era una persona que se daba a amar, a querer. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: date a querer, hermano? Hay quienes están diciendo: es que la mujer mía es... Oye, la suegra de esa mujer es tremenda. ¿Tú conoces a la suegra? ¿Tú conoces a la nuera? Antes de juzgar algo, es sabio ponerse en el lugar de las personas. Antes de juzgar a alguien, es necesario vivir con las personas. Cuando tú estés enojado, procura que de tu boca no salga lo primero que pienses. Cuando tú vayas a hacer una compra, no te vayas por lo primero que viste. Mira, Pedro creía de esta manera, que Jesús amaba más a Juan, pero no era así. Jesús los trataba diferente, pero los amaba igual. El apóstol Pedro entendió con la dura respuesta de Jesús que su salvación era de carácter personal, individual. Si aquel se salva, qué bueno, pero eso no afecta a mi salvación. Mira lo que encontré en este libro que se llama Felicidad Abundante de Elena White. Dice ella: aquellos que no se bautizan en la iglesia porque ven que este o aquel viven vidas contrarias a su fe, en el día del juicio serán culpables, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cómo sabía que el hermano que viene a la iglesia los sábados no se comportaba según la ley de Dios? Porque conocía a Dios, pero él estaba tomando ocasión para justificarse y decir: yo puedo, yo también tengo que ser. Pero la hermana White dice que es doble pecado el que sabe hacer lo bueno, y no hay ninguno que pueda decir: porque fulanito me dijo, porque sutanito me hizo. No, eso no cuenta. Jesús nunca dijo: ve a Pedro, ve a Pablo. Él dijo: tomen ejemplo de mí. Haced esto en memoria de Pedro, dijo el Señor. No. Dijo: hacer esto en memoria de mí. Pedro muere, eso es verdad. Pedro muere, y cuando muere hay un sello de salvación para él. Hay un sello de salvación para él, porque Pedro entiende que sus ojos deben estar puestos en Cristo. Pero en la Biblia se nos habla de otro hombre que no alcanzó a entender que la salvación es de manera personal. Él estaba esperando que otros se comportaran de esa manera para que entonces sí pudiera él ser salvo. Ve conmigo rápidamente al libro de
Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Y mientras tú estás buscando en la Biblia, yo te voy a hacer el marco histórico de este relato bíblico. Se genera una contienda en el pueblo de Israel en los días de la monarquía, especialmente en los días en que David es rey de Israel. Se genera algo así como lo que hoy llamamos un golpe de estado. Y de entre las filas de Israel, del ejército más poderoso de Israel, se separa una línea que comienza a seguir a un hombre llamado Absalón. Y la Biblia comenta que Absalón quiere ser rey de Israel, pero tiene un solo inconveniente: su padre todavía está vivo. Y parece ser que le quedan varios años de vida porque el hombre tiene tremenda salud. Pero ella quiere ser rey de Israel. Él dice: mi objetivo es llegar a la silla, es llegar a hacer un mejor trabajo que como lo hizo mi padre. Pero como mi padre está ahí, lo único que me queda es matar a mi padre. Y la Biblia dice que en ese marco histórico, en esa controversia, pasa algo muy importante. Versículo 12 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó ¿a quién? A Aitofel Gilonita, consejero de David de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a quién. Mira, por números, simplemente por números, la batalla ya la estaba ganando Absalón. Simplemente porque Absalón ya se había rodeado de gente importante, de gente poderosa. Y la Biblia dice que el mismo Aitofel se había unido al contrario de David. Y la Biblia dice que no hay peor enemigo que el amigo que se vuelve tu enemigo. Yo no sé si entienden la frase, pero mira, la gente que es tu enemigo de todo el tiempo, no hay que preocuparse de ellos. Siempre lo han sido, siempre lo serán. Pero la gente que era tu amigo y que se vuelve tu enemigo, ¿sabes que conoce todo de ti? ¿Sabes que eres vulnerable? La Biblia dice que Aitofel Gilonita ocupaba un lugar importante en el palacio real. Era el consejero, era el primer ministro de David. Mira, si David le debía la vida a alguien, era Dios. Y en segundo lugar, Aitofel. Porque Aitofel conocía la opinión general del pueblo, porque Aitofel sabía cómo se manejaba el rey, a dónde es que iba y cómo es que iba. La Biblia dice que Aitofel Gilonita, el consejero del rey, se pasó del bando del enemigo del rey. Cuando yo leía esto, me daba mucho coraje. Y yo decía: ¿cómo le va a hacer esto al ungido de Dios? ¿Cómo le va a hacer esto a un hombre que ha dedicado su vida a amar y a servir a su Padre Celestial? ¿Cómo le va a hacer esto? Pero la Biblia dice que Aitofel no era cualquier hombre. La Biblia dice que Aitofel era una persona muy inteligente, una persona que conocía bastante. Versículo 23 del capítulo 16. Yo sé que no hay ningún parámetro para medir la vida espiritual. ¿Verdad que eso no se puede medir? El aire se mide, el agua se mide, los centímetros se miden, la densidad se mide, pero lo espiritual se mide. No se mide. Pero tú sabes cuando alguien es espiritual y cuando alguien... Nanay. Mira, cuando una persona es espiritual, tú sabes por qué habla, tú sabes por qué camina, tú sabes por qué ora. Pero no puedes medir qué tan espiritual es fulano y qué tan espiritual es mengano. Mira lo que dice la Biblia de este hombre llamado Aitofel. Versículo 23 del capítulo 16. Dice, ¿quién le está diciendo aquí? ¿Quién? ¿Quién está diciendo aquí? Samuel. ¿Un profeta de quién? Y al hablar Samuel en profecía, al hablar Samuel por la palabra de Dios, ¿quién está hablando? Dios mismo. Dios, dice la Biblia,
Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Oye, mira, la Biblia está diciendo que el nivel espiritual de Aitofel era tan grande que el consejo que daba él era lo mismo que abrir la palabra de Dios. Te pregunto, ¿Dios se equivoca en su palabra? No. Dios no se equivoca en su palabra. Y la Biblia está diciendo que Aitofel tenía un nivel espiritual elevado. Yo nunca escuché decir esto de un patriarca. Yo nunca escuché decir de esto de un profeta. Yo nunca escuché decir esto de nadie. Dice la Biblia que el consejo que daba Aitofel era igual, era lo mismo que consultar la palabra de Dios. Así que venía, dice la Biblia, Aitofel, David y también Absalón, y los dos se iban convencidos de que había hablado ¿quién? Dios. ¿Te diste cuenta quién era Aitofel? La Biblia dice que cuando David se entera, versículo 14 del capítulo 15, David se entera de que su consejero le ha fallado, de que su consejero se ha ido del lado del enemigo. ¿Y sabes qué es lo que dice el hombre que venció al gigante? Dice él, levantámonos, huyamos, porque no podríamos escapar delante de quién. Oye, este es un cobarde. El que venció al gigante no puede tomar armas, no puede organizar un ejército porque dice, sálvense quien pueda. Huyamos. Esa es la misma expresión. La Biblia está diciendo, David le dijo a su gente, aquí todo el mundo está frito, aquí todo el mundo se va a morir, vámonos. Huyan si pueden, sálvense si hay oportunidad. La Biblia dice que comenzó una persecución, ellos se fueron, versículo 34. Dice la Biblia que David quiso ir delante de Dios, quiso blindarse con la autoridad que tiene la oración. Dice la Biblia, mas si volviese a la ciudad y dijere a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, seré así ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de quién. Mira, la persecución se da. David huye y estando él solo, llorando y temiendo, dice la Biblia que él se pone a orar y le pide al Señor que por favor anule el consejo que daría Aitofel a Absalón. Yo no sé si tú has probado el poder de la oración, yo sí lo he hecho. Y yo sé que Jesús es mucho amor, eso es verdad. Pero Jesús tiene también un nombre de guerra. Es Jesús de Miguel. Y cuando tú invocas a Miguel, el capítulo 12 de Daniel dice que él está de parte de ¿quién? De su pueblo y los defiende, los salva. La Biblia dice que el enemigo comenzó a hacerle ver a David que iba a fracasar, que no habría salvación para él, pero él fue en oración. Y cualquiera de los hijos de Dios que ora y pide a Miguel que le defienda, ¿sabes qué pasa? Él lo hace. Él lo hace. Dice la Biblia que David invocó a Dios y pidió a Dios que el consejo que daba Aitofel fuera nulo. Y yo me seguía preguntando qué le pasó a Aitofel, teniendo ese nivel espiritual, siendo él lo mismo que ir a la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a él? Mira, mirando muy detenidamente en los libros de historia, especialmente Profetas y Reyes, me di cuenta que Aitofel, cuando comenzó a trabajar con David, tuvo familia y tuvo hijos, y esos hijos tuvieron nietos. Y Aitofel era un agente espiritual que amaba al Señor, que servía a su rey, pero también que se ocupaba de servir a su nación. El relato bíblico nos cuenta que los hijos de Aitofel, uno en especial tuvo una hija bella, porque la Biblia dice que era hermosa, y cuando ella comenzó a crecer, ella tuvo muchos pretendientes, hombres adinerados, hombres que querían estar con ella, y seguramente cuando ella quería tomar la elección de tener al marido de ella, consultó al tío, y ahí apareció un hombre que era noble, un hombre inteligente, un hombre apartado de Dios,
un hombre que amaba a su rey, la Biblia dice que ella tomó a Urías para que fuera su marido. Y la Biblia dice que Ahitofel era abuelo ¿de quién? Abuelo. Te pregunto, ¿quién ama más? ¿Un padre o un abuelo? Mira, los psicólogos dicen así: el padre educa, pero el abuelo consiente. Mira, la Biblia está diciendo que Ahitofel amaba a su nieta. Y la Biblia registra un episodio nefasto en la vida de David. Ya estamos terminando, hermanos. La Biblia dice que un día, cuando David comenzó a andar por su palacio sin hacer nada más estaba vagando en su palacio, un día se asomó por la terraza y la muchachita vivía junto a él. Y la Biblia dice que la muchachita tenía una casa tan bonita que había piscina en ella. Porque cuando se asomó por la terraza la vio como bañándose. Y la Biblia dice que el rey David mandó a que se la trajeran. Y estando con ella, vivió con ella, durmió con ella y la embarazó a ella. ¿Tú has leído alguna vez el grito de Betsabé? Porque las leyes mosaicas decían que si una mujer era secuestrada, pero gritaba, ¿sabes quién iba a ser apedreado? El hombre. El hombre, a ella no se le iba a hacer nada. ¿Tú has leído allí el grito de Betsabé? Jamás. Jamás. Pero el abuelo no entendía esto. El abuelo dijo: ¿cómo David vino a deshonrar mi casa? ¿Cómo David se atrevió a hacer esto con mi nieta? Y no solamente le bastó eso, también un hombre que se sentía adorador de Dios, amante de la vida, tomó su vida usando a su ejército. Porque es cierto, David era un sinvergüenza. David amaba a Dios, creía en los mandamientos de Dios y dijo él: como yo no puedo matar, entonces llevaré a este hombre hasta lo más difícil de la batalla, y si una bala le tocó, ¿sabes qué cosa es? Voluntad de Dios. Y era un sinvergüenza. La Biblia dice que cuando Ahitofel salió para unirse al enemigo, al salir Ahitofel, ¿sabes quién entró a ver a David? Natán. Natán el profeta, y le dijo a David, le contó una historia y le dijo: mira, hay un hombre que tuvo un invitado que quería darle lo mejor a ese invitado, y teniendo ovejas por cientos, él robó la de su vecino, que nada más tenía una, y se la ofreció a su amigo. David se molestó mucho y le dijo: dame la dirección, porque ese hombre hoy ya está muerto. Y Natán le dijo: no vayas tan lejos, ese hombre eres tú. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo supo Natán el pecado que hizo David si no se hizo público? Porque Dios le reveló. ¿Tú sabes por qué David llegó a ser un siervo al corazón de Dios? Porque a pesar de sus errores, en su humildad él reconoció que necesitaba de Dios. Pero Ahitofel, el hombre espiritual, el hombre que ya se había ganado el cielo por las cosas que hacía, se puso del otro lado. Porque él dejó de ver a Dios y se concentró en David. Él dijo: seguramente Dios va a perdonar a David, pero a mí nadie va a rescatar el honor de mi casa. Cuando uno mira la vida espiritual nuestra, uno dice: ¿dónde es que yo estoy? ¿Estoy luchando por mi salvación o simplemente ya la abracé? ¿Estoy esperando que alguien haga algo para que yo sea salvo? La Biblia dice que el bautismo se solicita. La Biblia dice que el que cree en Cristo Jesús, aunque muera, vivirá. El libro de Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyera y fuere bautizado, ese será como. Pero el que no creyera, es obvio que no se va a bautizar, y por ende, dice la Biblia, será condenado.
Hoy yo quiero decirte que si tú quieres que haga un cambio Dios en tu vida, no esperes a que Jesús venga a tu casa o a los tuyos. Permítele a Él que venga primero contigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿entraré a quién? A Él. Al Señor no le interesa lo que está en tu casa. Al Señor le interesa lo que está dentro de ti. Y transformándote a ti, entonces se hará el cambio. ¿Dónde? En tu casa. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué le dices al Señor para mañana? ¿Por qué le dices al Señor otro día? Espérame tantito. Tú sabes que la salvación es hoy. Tú sabes que tu decisión es hoy. No puede haber mañana. Jamás escucharás esa frase en la boca de Dios. Él dice: entre tanto que oyes y oyes, no dejes que tu corazón se endurezca. Como en los días de la matanza, Faraón se endureció. Y por él, toda una nación se perdió. El Señor quería que Faraón fuera su pastor, y él se negó. Tu salvación es tuya, hermano, y eso nadie lo va a cambiar. Tu trabajo es abrazarla, es desearla. Dice la Biblia: el justo cae ¿cuántas veces? 7 veces. Y las mismas veces. El cielo no está lleno de santos, el cielo está lleno de gente que aceptó a Jesús. Dice la Biblia: el que persevera hasta el final. Nunca dijo el que guardó el sábado, nunca dijo el que se hizo vegetariano, nunca dijo el que vino todos los días a la iglesia. Dijo la Biblia: el que perseveró en la confianza en Dios, en creer en Cristo, ese fue salvo. ¿Qué esperas? ¿Hay alguien aquí que dice: Señor, yo quiero ser salvo en Cristo Jesús? Yo quiero que mi vida sea preparada y sea lavada a través del bautismo. ¿Hay alguien aquí que dice: Señor, yo necesito hoy poder triunfar? Porque si no lo hago yo, estaré condenando una línea larga de familia. El diablo es como un ladrón. Entra a tu casa, mata a los tuyos y destruye todo lo que tienes. Pero para eso ha venido Miguel, para darte la salvación a ti. Mis queridos hermanos, hay alguien aquí que dice: Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que me toques, yo quiero que me hagas sentir el gozo de la salvación. Ya me cansé de llorar, ya me cansé de sufrir, ya me cansé de hablarle a alguien que no quiere entender. Pero yo quiero ser salvo. Y si yo soy salvo, Él tiene más posibilidades de salvarse también. Hay alguien aquí que dice: pastor, prepárame para el bautismo. Hay alguien aquí que dice: pastor, quiero que mi familia y yo podamos ir al cielo. Esa fue la expresión de Josué. Josué dijo: yo y mi casa. No dijo mi casa y yo, que esa sería la expresión más correcta. Él dijo: yo y mi casa. Porque la salvación, ¿cómo es? Personal. Yo voy a invitar a 2 personas aquí, solamente para orar. Y si en algún momento el Espíritu de Dios les dice: es necesario que aceptes a Jesús y te bautices, no te niegues. Yo voy a invitar a uno de nuestros amigos especiales. Ese es nuestro hermano Carlos. Me encantaría orar por usted. Me encantaría orar también por mi hermanita, para que el Señor les bendiga donde quiera que vayan, donde quiera que estén, y para que su decisión no tarde pronto. Pónganse de pie, no vengan hasta acá, solamente pónganse de pie. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga.